bienvenidos al Museo Arte Popular. Pueden tomar fotos lo que gusten, solo sin flash. Sí. Vamos a empezar por la puerta, si gustan acercarse. De este lado. Pueden pisar el vidrio, sí. La puerta es una de madera hecha por el artesano Celestino Martínez. Viene de Ahuiram para hecho Michoacán. Ganó el primer lugar a la mejor talla de madera en el año 2017. Es madera de pino, barco y fuerte. Y ahí enfrente el mapa de la República Mexicana está completamente hecho de barro por Oscar Sotelo y dos colaboradores más. Metepec estaba en México. Este está inspirado en el árbol de la vida, que es típico de Metepec, está en México. Y podemos ver en cada estado una artesanía o vestimenta típica. Baja California Sur, el traje típico Talla, las conchas, el barro. Sonora, el leño de la sexy de los yaquis. Chihuahua, la cerámica de Mantatí, la cestería, modo de cerámica. Nuevo León, el traje típico. En Zacatecas se trabaja la cantera rosa, se hace la cruz del mismo material, es el segundo estado más religioso en México. El primero es Guanajuato, San Luis Potosí, El Rebozo, Querétaro, la muñeca de trapo Lele. En Otomí, Lele quiere decir bebé. En Hidalgo, los bordones de Tenango de Doria, como el que está aquí arriba. ¿Ese cuál es? Bordado de Tenango de Doria. En Hidalgo. Michoacán, la piedra material, el cobre. Guerrero, las máscaras, el traje típico, la cajita de Olinalá. Puebla, Talavera, Veracruz, trajes típicos jarochos. Oaxaca, el alebrije, el barro negro, el traje de la tehuana oaxaqueña. Tabasco, Chiapas con sus trajes típicos. En Chiapas, el jaguar. Campeche, ropa de manta. Quintana Roo, la tortuga que viene a las costas cada año. Yucatán, traje típico de la yucateca. Asia Sur es más verde. Los flamencos de Celestún en Yucatán. Los pericos en Chiapas. Entre Michoacán y Estado de México está la mariposa monarca, y hacia el norte es más seco, los cactus y las serpientes. Las serpientes de los cactus. Ok. De este lado la piña de barro vidriado de San José de Gracia, Michoacán, tiene una técnica de pellizco. Cuando el barro está fresco, el artesano lo va pellizcando con los dedos, le va dando todas las formas técnicas. Cada pico es un pellizco. Tiene dos quemas, 600 y 1200 grados. La primera quema es para que el barro adquiera dureza. Se retira del horno y se aplica un esmalte. Este esmalte contiene mineral de óxido de cobre. Este le da el color verde. Se somete a una segunda quema a 1200 grados y sale así con el efecto como de vidrio, pero es barro. El efecto de vidrio gracias al esmalte, el color al mineral. ¿Es verde? ¿Así es verde, no se aprecia mucho. Es como negro. En medio sí se ve verde. O si te acercas. Es que ahorita mira, que le es el sol, ya así, mira. ya que te acercas. Con el reflejo sí se ve. Quizás por el rosa del mar. Se ve como Sí. de lejos. Lo veía negro. Y de este lado, en la parte de arriba, los colibríes son una talla de madera hecho por artesanos de Oaxaca, pintados a mano. Las líneas más pequeñas, como las que tienen debajo de las alas, las pintan con la espina del maguey que utilizan como pincel. Abajo en el suelo, un tapete es hecho de acerrín pintado con anilina. Son típicos de muchos estados, entre ellos está Caguamantla, Tlaxcala. Allí los elaboran para la procesión a la Virgen de la Caridad el día 14 de agosto en la noche. Esta fiesta se conoce como la noche que nadie duerme. Para que la madrugada del 15 se lleve a cabo la procesión a la Virgen. Es un acto efímero, las personas que van a la procesión las van pisando y las van pisando. De este lado en la pared de muñecas de cartonería, este es donde se la llama Guanajuato. Debajo en la cantina de barro de cartón de Michoacán con la vestimenta típica de la tehuana oaxaqueña. Y de la izquierda de la linda de Yamapa, de Guerrero, una pieza de barro pintada con tierra naturales. En sus pinturas cuentan historias representando paisajes o hacen alusión a deidades. Continuamos de este lado. Y la Carraquita. Es el centro de muertos, la mariposa blanca que está entre las flores, representa el regreso de las almas de los difuntos, sellado de la vida. Barro moldeado pintado. Ciudad.
tenemos jaguares. Estos son de Amazonía del Valle en el estado de Chiapas. Esta es una sala que tomamos junto a la pregunta en San Luis. Los jaguares son de Amazonía del Valle en el estado de Chiapas. Muchos con aragones, una mesa vertical, son de barro, y seguros, es barro levantado mal. Tiene la pila de barro, toma los deseos y le empieza a dar forma con el cuerpo. Estos jaguares los meten al horno a 50 grados de 10 a 12 horas. ¿Y qué están hechos de barro? ¿Vale? ¿Están hechos de barro? Y de este lado, cerámica de Puerto Ortiz en Chihuahua. En el caso de la pieza que tiene la luz, utilizan técnicas de esgrafiado para darle los pequeños relieves que tiene la pieza. Y para pintarlas, en el caso de ambas, utilizan pinceles con cabello humano virgen que no ha sido teñido o planchado. Pinceles de hasta un solo pelo. Y en la parte de abajo de la vida con diferentes temáticas. El de las mariposas y los girasoles es pigmentado. Quiere decir que primero pintan el barro, después lo someten a la gema y sale así con los colores barro. Después están las artesanías, cosas que ya vimos en el mapa. De la parte de arriba de las ciudades y los mares, del lado izquierdo de las tradiciones como la iglesia, el nacimiento, los músicos, la historia de Adán y Eva, el carrusel y las bodas. Y debajo de la gastronomía de México, los platillos típicos como el mole, los chiles rellenos, el guajolote, los tamales, las truchas, las flautas, el lechón, las albóndigas siempre. Salsa de molcajete, masa alimentate y frutas y verduras típicas de la región. Y de este lado, el árbol de la vida de la cocina tradicional mexicana integra los elementos más característicos. Hasta arriba tenemos el brasero con la olla. Del lado derecho superior, la canasta con rombos se conocen como chiquihuite. Así se le dice a donde se guardan las tortillas. Para ir a rascar las ollas, los cántaros, las cazuelas. En metate y en molcajete, hasta abajo jarritos pulqueros de metate. Y de este lado, Indumentaria Mazahua es el grupo étnico que tenemos en Valle de Bravo y nuestros alrededores visten de colores encendidos. Para un trabajo como su bolsa, tardan de 7 a 8 meses para terminar algo así. Utilizan punto de cruz, que es un bordado muy pequeño. Debajo, de la que tiene abajo del vestido, se conoce como enagua, está hecha de lana. Ella se extrae la cochinilla que se encuentra en el nopal, las juntan, las muelen y de ahí extraen el rojo para tener su tela. La técnica se conoce como grana cochinilla. Y en medio, en la parte de arriba, la danza de los voladores de Papantla son piezas de cera de abeja de Purépero mexicano. La danza tiene su origen entre Veracruz y Puebla. Ellos danzan al sol para pedir por la lluvia. Cuando van cayendo simbolizan la caída de la lluvia. El que está hasta arriba se conoce como el caporal, representa el punto medio y los demás puntos cardinales. Sus vestimentas tienen significados. Los listones que cuelgan en su cabeza simbolizan el arco iris, el penacho las plumas de quetzal, la banda y el cinturón en el pecho representan la tierra y la fertilidad, y el pantalón rojo, el sol y la sangre de los que han muerto haciendo esta danza. Cuando caen, cada danzante da 13 vueltas hasta llegar al suelo. Si esto lo sumamos entre los 4, da 52. Hace alusión a las 52 semanas de y ahí enfrente, si gustan acercarse, y en las piezas. En la parte de arriba el pavo real, y debajo los zorros. Son trabajos de artesanos de la etnia Mije, de Oaxaca, pintados a mano. Algunos detalles que tiene el pavo real también son con la espina del maguey, por ejemplo en el torso o en las alas. Las piezas de abajo son nuestra técnica. El artesano toma un tronco, lo empieza a tallar y a partir de va a descubrir una figura. Donde salen las puntas del animal se va presentando. Quiere decir que son una sola pieza con el tronco. Un tronco aquí de forma de tronco y así. Las piezas no. Bueno, se es madera de
También con los gemelos y los grados, lo único que cambia es el mineral. En el caso del verde, utilizan óxido de cobre y los minerales. Para el negro es óxido de cobalto. En la posición a la Virgen de la Salud, la iglesia y el candelabro. Y se hace en Santa Fe en la Laguna de Huichol. Del lado derecho, más líneas con diferentes técnicas. Las dos de arriba pueden ser utilizadas como lámparas. Las tres del medio, por la dificultad, ya no son sino con herramientas. Y hasta abajo tenemos las clásicas, mejor conocidas como purépechas, puro poético de Huichol. Y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, el árbol de la vida de la creación, hecho por Santiago Montoya, de Estado de México. Originalmente el árbol de la vida se empezó a hacer así, con esta temática de la creación según la Biblia. Después fueron adoptando otras temáticas como los que ya vimos. Hasta arriba tenemos a Dios y el hombre. Esta es una representación de un mural muy famoso hecho por Miguel Ángel. En medio, el árbol del conocimiento del bien y del mal, así lo sintetiza la Biblia. El lado izquierdo Adán, el lado derecho Eva, la serpiente dando el fruto a la mujer, y hasta abajo ambos siendo expulsados del paraíso. Así como animales que se creía que estaban en peligro, pero mira la figura del colibrí y la mariposa blanca en todo. Este árbol y el de los utensilios está esmaltado. A diferencia de las piñas, cuando se terminan de hacer, se les pone un esmalte como si fueran madera, más o menos. Entonces, el de las piñas, cuando se lo ponen, no brilla, se activa con el calor. Son diferentes esmaltes. Seguimos de este lado. Este cuadro tiene dos techos, la plumaria y el enconchado. Y el marco alrededor, todo es concha nácar pintada con tinta china. La tinta china se utiliza en moluscos, pulpos, calamares. Lo único que se pinta es el negro, el blanco es el cuero natural de la concha nácar. O sea, solo pintan la silueta de lo que vendría a ser el dibujo. En el mar, fiestas y tradiciones, siembras y cosechas, actividades religiosas o actividades de la vida diaria como la pesca. Todo lo decorado adentro, absolutamente todo, son plumas de aves. Plumas de aves recolectadas de aviarios, pegadas con el mucílago de la orquídea, que es una especie de goma o resina de las orquídeas, sobre una cama de papel algodón. El papel algodón, por ejemplo, lo podemos ver en nuestros billetes desde el de 20 hasta el de 1000 pesos. En parte. Cada pluma la van recortando y la van pegando según el dibujo que el artista quiere hacer, como si fuera un rompecabezas o un collage. Esto quiere decir que todas las plumas, así como las vemos, conservan su color original. Solo se recortan y se pegan unas sobre otras y así se hace el dibujo. El detalle de los ojos en las personas es el pelito de una pluma. Jamás pintan sobre ellas. Solo hay una pluma que sí está teñida por completo. Ninguna ave da pluma de ese tono. Pero aún así las recortan y solo pintan la cabeza. Y aparte de eso, de la técnica, el cuadro nos cuenta la historia de México por periodos, periodos más segmentados, desde la caída del meteorito en Yucatán con la extinción de los dinosaurios, el Chicxulub, los mamut, la cultura olmeca, que junto con la maya son las dos grandes civilizaciones de México, y la evangelización. Después la historia es un poquito más lineal. Los antiguos pueblos indígenas, ellos inventaron la milpa, una forma de siembra. La fundación de Tenochtitlan por los mexicas, que vendrían a ser los aztecas, o Ciudad de México. Aquí en adelante, sus tradiciones. La llegada de los españoles, Hernán Cortés, tradiciones que introdujeron como los bautizos, y de aquí en adelante el periodo de la conquista. Las castas, el mestizaje, la Nueva España, la Inquisición, impuesta por la Iglesia Católica, el grito de independencia con Miguel Hidalgo, Morelos, la Revolución con Madero, Emiliano Zapata, otra vez por periodos, el virreinato con Carlota y Maximiliano, él era un emperador de origen austriaco, Porfirio Díaz, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera. Esto tendría que ir al revés, primero Benito y luego Porfirio.
Y hasta abajo tenemos una representación de un mural muy famoso por Diego Rivera. Así es. Se encuentra en la Ciudad de México. Aparece la Catrina, Diego Rivera, Frida Kahlo, al fondo Cantinflas, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, un pintor muy famoso, entre otros. El cuadro es de Marcelino Eduardo Sánchez de San Luis Potosí. Él rescata esta técnica prehispánica ya extinta desde el siglo XVI, la estudia, la perfecciona y ya ha ganado muchos premios, entre ellos el galardón presidencial. Vende sus piezas en el extranjero y gracias a este tipo de arte es uno de los grandes maestros del arte popular. Para este cuadro se tardó de 1 año y medio a 3. Y no hay copia. A lo mejor ha de haber hecho uno muy parecido. Pero esto no tiene copia. O sea, es único en todo México o el mundo. Sí, de este lado, más pisos de cera de abeja. Él lanza. Ay, perdónenme, se me olvidó esto. Les doy una lupa y lo pueden ver al detalle. Se los van turnando, por favor. Acerca más tu lupa y tú te alejas. Ahí la vas a ajustar. Es aproximadamente la pluma de 20 especies de aves. No se maltratan las aves, son las plumas que se les quedan a los pájaros. De los aviarios las obtienen los artesanos. Qué mal. Gracias, gracias. No, ya. Y del lado derecho tenemos más orejas. El lanza de los cúrpites son piezas de Tzintzuntzán, Michoacán. Cúrpite significa los que se juntan, se reúnen para danzar. Esta es una derivación de lanza de los viejitos. El rostro, las manos, cera de abeja moldeada a mano. De este lado, en la parte de arriba, un nacimiento representado por un cúrpite. En Calzoncín, una localidad de Michoacán, del 21 al 23 de diciembre se lleva a cabo el Festival de los Cúrpites y esperan la llegada del Niño Dios. Es un sincretismo, la mezcla de las culturas indígenas de nuestro país con las tradiciones que introdujeron los españoles. Abajo el mercado, todo es cera de abeja moldeada a mano en textiles de Michoacán. Las canastitas son de tejido de palma y los utensilios pequeños son de madera. Seguimos de este lado, por favor. Aquí enfrente tenemos una hoja con una comanda. De Capula, Michoacán. Barro rojo que trabaja la técnica de la filigrana, pero en barro. La filigrana se trabaja en el oro y en la plata, los collares, los aretes. En el siglo XVI, las señoritas que iban a ser ordenadas como monjas para el servicio en un convento, muchas iban a pasar ahí gran parte de su vida, si no es que todas, las vestían así. Adelante, pues. Palmas y flores, diversos ornamentos para su servicio. Cuando morían, las volvían a vestir así para su sepultura. Era una manera de honrarlas, se podría decir. Por lo general, hay cuadros de monjas coronadas con estética como renacentista, así con caras sin expresión, ese tipo de pinturas. Pero en esta ocasión, el artista quiso plasmarlo así, lo que sucede después de la muerte, ya que se han encontrado los restos de estas señoritas, ya los huesos, pero con todos sus adornos, o sus coronas. Y de este lado,
tenemos arte wixárika, mejor conocido como arte huichol. Por su acento, los españoles no podían pronunciar esta palabra, wixárika, así que les pusieron huicholes. Los españoles han tenido mucho que ver en los nombres de nuestro país. Por ejemplo, en la península de Yucatán, cuando llegaron ahí, los españoles le preguntaron a los nativos, que vendrían, yo creo que muy probablemente eran los mayas, ya que ellos habitaban esa área. ¿Cómo se llamaba el lugar? Los mayas, al no entender el español, les dijeron Yucatán, que significa no entiendo tu lengua. Entonces los españoles pensaron, pues Yucatán. De ahí sale el nombre de Yucatán. Pero bueno, siguiendo con esto, ellos creen que la vida viene del agua. Esto es parte de su cosmovisión, es la manera en que ellos ven el mundo. Consideran la mirada como ser espiritual. Y este cactus, muy famoso, que conocen como jicuri, ellos, o nosotros como peyote, hacen licuado de peyote, se lo toman y tienen estas alucinaciones. Para ellos son visiones. El peyote es un alucinógeno, pero para ellos es una planta sagrada, porque lo utilizan con fines medicinales y ceremoniales. Cuando están bajo el efecto de este alucinógeno, plasman este tipo de arte. La base es madera, se le unta cera de abeja y sobre la cera de abeja se va a pegar uno por uno el hilo de estambre. Esto no está bordado, es hilo pegado sobre cera de abeja. ¿Y qué, perdón? Hilo pegado ¿Hilo sobre pegado? cera de abeja. Así. ¿Vale? Si alguien gusta del grupo, pues. Si se ve por fuera la pieza, se aprecia la madera. O sea, no hay forma de que sea bordado. Y aquí de este lado, más arte wixárika o huichol. Del lado izquierdo el tucán, en medio el venado y del lado derecho la cabeza de jaguar. Son trabajos de Marcos García López de Santa Catarina Jalisco. Igual son una talla en madera, el artesano esculpe la forma del animal. En el caso del venado es más que suficiente. Podemos apreciar incluso los tendones y los músculos del animal en la pura forma de la madera. Le unta cera de abeja y sobre la cera de abeja va a pegar pieza por pieza la cuenta de vidrio y la chaquira. Para una pieza como este venado tardan hasta 1 año y medio para terminar algo así. Más adelante hay un pequeño video para mostrarles cómo se trabaja la chaquira. Es el proceso de elaboración del lunar. En las esquinas inferiores, xoloscuincles de barro adornados con chaquira. Se conocen como perritos colimotes, son de Colima y Jalisco. Y de este lado tenemos otra pieza, barro crudo de Metepec, lanza guajolote. Barro crudo quiere decir que hacen la pieza de barro, pero no la someten a una quema al horno, sino que la dejan secar a la intemperie. Pero cuidando la humedad del barro, si se seca muy rápido, tiende a cuartearse y se deshace. La lanza de guajolote es originaria de Oaxaca, se realiza en las bodas y casi hay padrinos de todo, pero destacan los que danzan con el guajolote vivo o muerto en la cabeza. Las fiestas pueden llegar a durar hasta 3 días. Salud. Continuamos de este lado. Cabeza. Y aquí enfrente tenemos barro negro. Son piezas de Magdalena Pedro Martínez de San Bartolo de Oaxaca. El barro negro es un poco diferente al barro común, ya que este barro adquiere su tono gracias al proceso de quema. Para muchos es el tipo de barro más elegante. Los artesanos hacen la pieza natural, ya con los diseños y con técnicas del grafiado previamente hechos. O sea, cuando todavía está moldeable, lo van como tallando, como con una aguja. Pero utilizan otras herramientas. A veces llegan a utilizar hasta los... ¿cómo se llama esto? Lo que utilizan los dentistas para raspar los dientes. Esas son sus herramientas. Después de esto, van a dejar secar las piezas al sol. Antes de que la pieza se seque por completo, van a pulirlas con una piedra de cuarzo. La técnica se conoce como bruñido. Después de esto, se someten ahora sí a la quema. En la quema tienen las horas exactas o contadas para retirar sus piezas del horno. Antes de retirarlas por completo,
van a pulir el horno con petates. Esto con la intención de que el fuego se sofoque. En este momento, los puros hábitos del barro van a empezar a atrapar el humo y todo lo que se encuentra en el horno. Aparte de lo que ya tiene propiamente el barro, sus minerales, cuando está fresco es como de este color gris más o menos, es un color excelente. Salen de la quema y lo que se pulió con el cuarzo son todos los efectos metálicos que tienen como el grafito, lo que no, normal con su color mate, por ejemplo el rostro. Cada traje representa una región de Oaxaca, como la Guelaguetza. Y este barro es el más frágil de todos. Eso es a causa de la quema. No es que si lo agarras se deshace, pero si le das un golpe resiste menos que el tipo de barro. De ahí de barro negro a barro negro, no nos vamos tan lejos. El ajolote de barro negro que vimos hace un momento es muy lindo, sí, pero estas piezas son muy superiores. De hecho, este es el tono y el brillo que muchos artesanos intentan lograr, pero es complicado. Es toda una maestría. Y de este lado tenemos un nahual. Es una madera hecha por Jacobo y María Ángeles de Oaxaca. Madera de copal pintada a mano. Místicamente se cree que un chamán, que es un brujo que tiene mucho poder, tiene la capacidad de transformarse en animal. A este animal lo conocemos en México como nahual, una leyenda de origen prehispánico. Y aquí en medio, la danza de los viejitos, piezas de cera de abeja de Purépero, Michoacán. La danza tiene su origen en Jarácuaro, Michoacán. Originalmente danzaron al dios del fuego, conocido como Huehueteotl, y danzaban para pedir por el cambio de estación. Solsticios e equinoccios. En un inicio eran 4 porque representaban las 4 estaciones del año. Cuando llegan los españoles, intentan quitarles sus tradiciones para introducirles de ellos, les prohíben hacer la danza, ya que consideraban sus tradiciones grotescas. Con el tiempo, los ancianos o los sabios de la etnia, que eran los únicos que podían hacer la danza, se la comparten a los jóvenes para que la danza no se pierda o desaparezca. Los jóvenes intentaban retomarla en público, se les ocurre cambiar la máscara, bueno, danzaban con máscara de animal antes, se les ocurre cambiar una máscara de animal por máscara de español con la intención de pasar desapercibidos. Les funcionó. Los españoles, cuando los vieron, pensaban que los estaban halagando y en realidad se estaban burlando de ellos, en el sentido que los lograron engañar. Hoy en día el trasfondo de la danza sigue siendo el mismo, hacia el dios del fuego, pero ya es más una sátira hacia los españoles. Y el quinto que está ahí es en representación de que se ha ido perdiendo la tradición como tal. Por ejemplo, en las representaciones de las escuelas, a veces son varios los niños a los que ponen a hacer esta danza. Llegan a ser incluso hasta 8 niños, ¿no? En Jarácuaro, en la plaza municipal, aún se realiza en conmemoración la danza con los 4 danzantes. Lo que nunca volvió fue la máscara de animal. Luego se utiliza la máscara de español. Y allá enfrente, el castillo Pratigna con la orilla de los músicos tallan madera de San Martín de Oaxaca, madera de copal pintada. El castillo Pratigna y Carrizo Papel representa las fiestas patronales de nuestro país y que se visten. Y lo que está arriba es papel picado de madera. Es un tipo de madera que se puede mandar a cortar con láser. Se conoce como MDF. Veas tu diseño, los que se encargan de eso ya te. Continuamos a la siguiente sala, por favor. En la parte de arriba, bajo el puente, tenemos máscaras. Estas son de diferentes estados. De estas no hay información porque fueron una donación para el museo. Algunos paisanos las reconocen. Los de Guerrero nos han dicho que las de ojos que tienen espejos o de jaguar son de ellas. Y las que tienen pelo de caballo son de Jalisco. A los lados hay muebles, bancas, sillas de platform, las de las cocinas tradicionales. El obrero porta unos burbiles más pequeños, trajes de chiapas y trajes más altos. Pueden tomar asiento en las bancas si gustan más. Del lado izquierdo acá
son una talla de madera hechas por Ángela Esteban de Terónica, pintadas a mano, hacen alusión a la fauna local de Pucho. Pero también está la imaginación del artista posterior. Lo de las bancas es tejido de pan. Encontrar a quien te las venda no es tan difícil. Lo difícil es encontrar a que la vuelva a tejer. Son oficios que se están perdiendo. Aquí en la bicicleta, en la parte de arriba, el alebrije gigante, son trabajos de carpintería, Juan Pablo de Potosí. El creador de la lentilla era un hombre de nacimiento llamado Pedro Linares. Ella murió, él necesitaba la capitanía, se apiñadas las juguetes judas para la guerra, entre muchas otras cosas. Solo una condición que no se especifica por qué, pero le provocaba fuertes fiebres y las fiebres a su vez alucinaciones. Cuando se recuperan, cuentan que en una de esas alucinaciones vi estos seres alados con partes de diferentes animales, así igual de muchos colores. Según su relato, cuando él las veía, escuchó una voz que le decía al oído: alebrije, alebrije, alebrije. Por eso les procesía alebrijes. Cuando se recupera, pues las vamos a trabajar en cajón, porque le estuvo el nombre y se me ocurre hacerlas en este material. Se le lleva al mercado de la presencia de este. Y para su suerte, Diego Rivera, el realista, lo descubre, lo provee y lo hace mucho más. ¿Cómo se encuentra la imaginación del hombre? La palabra de la Virgen no quiere decir. Solo es algo que se imagina. Seguimos a la siguiente sala, por favor. Los proyectos para la quema son de siguiente programa. Aquí está el video que les comenté hace un momento. Pueden tomar asientos de ustedes. Ahí en la sala está por comer. Nosotros lo hacemos, lo comunicamos con la original. Y allá enfrente tenemos un cuadro que ha hecho Alejandro Guadalupe de esta papel amate tiene fiestas y tradiciones. Son 8 escenas separadas por cactus secos, 4 arriba, 4 abajo. Entre ellas encargadas. Ya, si bien eran dos bodas, siembras y cosechas a casa del veterinario, según nosotros. Por ejemplo, en medio hasta arriba, la leyenda del conejo en la luna de Dios aztecas que se actual. Este era el tipo de papel que, por ejemplo, utilizaban los mayas para hacer códices y papiros, junto con la piel del venado. Si no se encaja bien, Lo de color tinta acrílica, lo negro es tinta china. Continuamos por las escaleras del lado derecho, por favor. Está un poco oscuro, pero se ve bien. Bueno, tenés cuidado. Predomina la semilla de girasol, la llamada la más entre nosotros. Cuando hay una de las museo, su marca alrededor es la mina de hoja de oro. Y aquí hay más cuadros de Marcelino Eduardo Sánchez, el mismo que hizo el cuadro de la historia de México que vamos a hacer aquí. Es el cuadro de adelante y el de la derecha, con chalaca pintados con acuarela. Pueden acercar a verlos si gustan. La concha nácar es la concha de mar. Por ejemplo, el caparazón de las ostras de lanzar las perlas es la parte interna. Cuando se abre, lo blanquito tiene un brillo que se llama iridiscente, como si fuera reflejos de arcoíris, como en los cromos. Este es el efecto que se busca que salga a relucir a través de la acuarela. El cuadro de adelante tiene las apariciones de la Virgen a Juan Diego.
Y lo que está en el detalle de la corona, los rayos y el borde del manto es lámina de hoja de oro sobre concha de oro. Todos los marcos tienen lámina de hoja de oro. El maniquí que está en medio, pues el traje típico de las de Guana, Oaxaca. Está al revés, ¿no? Y tenemos 4 maniquíes, este es el más realista. Y el cuadro de la izquierda trabaja la técnica de la plumaria. Aquí están separadas las técnicas. Una cochera cara por la plumaria. Lo que orilla en el manto de la Virgen en su vestido es pluma de pavo real y pluma de colibrí. Vamos, todo, absolutamente todo son plumas. Miren eso, ¿qué pasa? Se las está tocando, por favor. El rostro de la Virgen no está pintado, son plumas acomodadas. Las rositas que están entre las de colibrí en el vestido son de flamenco, el amarillo puede ser canario, lo rojo puede ser oro o paja carpintero y lo blanco palomo gaviota. Lo de color azul también es pluma de pavo acá. Y de este lado de la esquina tenemos otra villa, desde Guadalajara, Jalisco. Parece porcelana o madera, pero es cartón. Gracias. Vamos a continuar de este lado. Hace más calor aquí. Tenemos la representación de una cocina tradicional. Toda la artesanía de México inicios nace aquí en la necesidad de las familias por distraerse de las labores cotidianas, de los trabajos pesados, por ejemplo, de los trabajos del campo. Así elementos tan nobles y simples como la madera, barro, algunos metales, la piedra, le dieron forma de vida a muchas de las artesanías de México. En la parte de arriba están las canastas, los guajos, el petate, como las camas de antes. En medio platones de diferentes materiales, cerámica vidriada, este de las flores, y los dos de la derecha con diseños de mandala. Son de Capula, Michoacán. El de en medio es cobre martillado, Santa Clara del Corro, Michoacán. Del lado derecho el maniquí, porta el traje típico de la yucateca. Abajo tiene el brasero con el comal, barro bruñido de Sinapecuaro, Michoacán, para hacer las tortillas, por ejemplo. La barra de mosaicos de Talavera, este es el florero de lagartijas. Parece barro, pero es cobre martillado. Ese florero que está ahí al lado de los utensilios de madera. Y el metate de flores en la parte de arriba y debajo el molcajete de calaveritas. Ambos son de piedra volcánica. El molcajete de las calaveras ganó el segundo lugar de un concurso en Michoacán. Es la piedra con la que se muele en el molcajete, tiene un nombre, se conoce como tecolote. En la esquina izquierda los jarrones de barro y los guajes. Los guajes o bulas, como los conocen en algunos lados, se utilizan para guardar el agua, el pulque, el vino, como posteriores para guardar las tortillas o como sonajas para los niños pequeños.
Y de este lado, la estrella Patacua es popotillo trenzado del Tzintzuntzán Michoacán. No tiene ese significado, solo es una. Pero por el trabajo en popotillo es excepcional. Esto es frágil si se tensa demasiado, ¿sabes? Y ahí enfrente tenemos un trastero, es una té en madera de Cuanajo, Michoacán. Adentro tiene talavera de Puebla. La talavera, una artesanía de origen español. En México también es original, introdujeron artesanos españoles. Tiene un poquito más de colores. En España casi siempre solo manejan estos dos colores, como los de la barra, azul y blanco. En México los colores oficiales es el azul, el blanco, el amarillo, el negro, el verde y el naranja. Con la talavera pasa lo mismo que con el tequila, denominación de origen. Quiere decir que solo puedes comprar talavera con un certificado auténtica en Puebla. Del lado derecho, en la esquina, la torre de ollas. Este es de Huancito, Michoacán. Esa manera de apilar las ollas se utilizaba antes para economizar espacio. En cada olla se guardaban diferentes granos o semillas, maíz, arroz, frijol. Era la manera de almacenarlas. Cuando se quería utilizar una semilla, por ejemplo, se tenía el maíz hasta abajo, tenían que quitar las otras 6 ollas, retirar la semilla y después volverlas a poner una por una. Y el rojo con negro es el Platón Maque de Guerra. En este caso, la artesana le da la forma del Platón, le da esta forma cóncava. Después, con aceite de linaza, aceite de chía y tierras naturales, hace una mezcla como un barniz, el cual va aplicado sobre la pieza. Primero con color. Aplica el aceite, se seca y lo pule. Esto es como darle la primera mano de pintura a una pared, por ejemplo. Va a repetir el proceso con el aceite muchas veces hasta que la capa de aceite color rojo empiece a aumentar en grosor. En el caso del ejemplo de la pared, si le seguimos dando, se va a empezar a engrosar la pintura. Es lo mismo acá, pero con aceite. Aplica el aceite, se seca, lo pule muchas veces. Después que aumentó lo suficiente la capa de aceite color rojo, vuelve a hacer lo mismo, pero ahora con una mezcla de los mismos aceites, pero de color negro. Aplica el aceite, se seca y lo pule. En el siguiente paso, con una navaja, empieza a raspar el aceite negro para descubrir el primero que puso, el rojo. Si ven en los detalles del centro, se nota un poquito más. El negro tiene un poquito más de relieve, como si estuviera 3D. La artesana, aparte de talento, tiene que tener mucho pulso, porque si se le va la mano con la navaja, descubre el rojo. O sea, se lleva el rojo, vuelve a descubrir el color de la madera. O sea, lo echaría a perder. Este es un trabajo de Carolina García de Olina la Guerrera. Para terminar el Platón se tardó un año. Esto también es cobre martillado de Santa Clara del Pueblo, Michoacán. El pez en medio se alusiona al lago de Pátzcuaro, ya que son localidades colindantes. Continuamos con mi correo. Y aquí tenemos más guajes. Bueno, lo que está en la cajita es un abanico. Se pueden acercar si gustan. De ese lado que viene es pluma de Cristina Paisán. Y la estructura y el otro lado es pluma de Pavorrero. La estructura se plata. El abanico viene de Sinarte Cuar mucho. Y ahora sí, acá tenemos más guajes. Todos son de Olina la Guerrera o Pules. Así los conocen en algunos lados. Son una especie de calabaza, les quitan la semilla, les cortan las raíces y los dejan secar. Sobre todo antes eran usados por los trabajadores del campo, como jornaleros. Se les colgaban con la cinta en el cuello, eran como cantimploras. Podían poner agua o poner en ellos, y aunque se encontraba bajo los rayos del sol, el líquido dentro del guaje se mantenía fresco. Muchos trabajan la técnica del maque con aceite y relieves. Podemos notar fácilmente. El de los búhos, por ejemplo, este blanco. Tenemos dos guajes calados a máquina y guardados con punta de cruz a mano. Este de las flores rositas y del lado izquierdo es con la flor roja. Y los dos de la esquina del fondo tienen lámina de hoja de oro, el dorado, y lámina de hoja de plata. Y ahí debajo, del lado izquierdo, tenemos un baúl. Son las cajitas de Olina la Guerrera. Son famosas por sus diseños de paisajes en cada cara o lado del baúl.
Tienen incrustaciones de madera de linaloe. Así se llama este árbol. Sobre todo las cajas antiguas. Ahora ya hay muy pocas cajitas de linalea que tengan estas incrustaciones. El linaloe es un árbol que tarda hasta 100 años en crecer. Pero no se lo ponía nada más porque sí. El linaloe, el olor que desprende es como un aroma de flor de naranjo, más o menos como un perfume cítrico. Cuando se abren estas cajitas, desprenden ese aroma. Ahora un tantito y después se acercan aquí y bueno, es un aroma muy expresivo. ¿Estás enferma? Sí, pues aún así se duele. Hoy en día es difícil encontrar uno con las incrustaciones por la tala de árboles. Les digo, hasta 100 años ingresando a árboles de esos de libro. ¿Árbol de qué, perdón? Linaloe. Linaloe. Así es. Antes, pues, había mucho, pero desde que los empezaron a trabajar los artesanos, pues, obviamente se fueron acabando la población de árboles. Lo que podría ser muchos, a veces, algunos, te venden la caja y le ponen la esencia. Pero la esencia dura 1, 2 años y después se vuelve. Continuamos con la radio. Por ejemplo, estas de las antiguas que sí tienen las cosas. Uno de sus usos más característicos era que los vestidos de novia de generaciones, la mamá, la abuela, se guardaban aquí. Entonces, todo ese aroma se le impregnaba el vestido. Y ya no salían a humedad. Como cuando guardas algo así, se huele a humedad. Me imagino que me queda riquísimo. Adelante. Y aquí tenemos juguetes. Todos son de cartonería de Salamanca, Guanajuato. Se le dice juguetes, pero es una artesanía. Funcionan gracias a un mecanismo de alambres que va por debajo de ellos. Tenemos un video para mostrarles cómo es que funciona. ¿Se mueve? Sí, sí funciona, pero no les damos vuelta porque el mecanismo es frágil y como son de cartón, es demasiada fricción, con el tiempo se echan a perder. Y también el de las calabritas haciendo pan. ¿El de abajo es como una panadería o algo así? Así es. Es puro como pan, ¿no? Esta fue la exposición del museo, esta se realizó en el Día de Muertos. Por eso fue eso. Bueno, de ese lado, la primera con calabritas de Capulistocán es barro rojo, pero está pintado de negro. Casi lo hicieron al Día de Muertos. De manera prehispánica, este se conoce como chantolo, el rito ancestral, pero de carácter más fúnebre. Ahí enfrente, ese cuadro, igual de Marcelino Eduardo Sánchez, el que hizo el cuadro de las vírgenes y la historia de México, con Xanaca pintado con acuarela y con tinta china. La mayoría de las culturas de nuestro país importan sus trajes típicos con la representación de la Catrina de la Calavera, haciendo alusión al Día de Muertos. Desde el norte, hasta el mar, el marco es madera, tiene incrustaciones de cornetón pulido, de arriba en el marco y debajo hay versos de canciones famosas del país. Buenas declaraciones, ¿sí?
Y acá de este lado tenemos otro cuadro, el último de los trabajos de este artista. Todos le pertenecen a él. En esta ocasión es el pueblo de Valle Bravo en este material. El mirador de la Peña, la laguna, la iglesia de San Francisco, que es la iglesia que está aquí en el centro, y una representación del Zócalo antiguo como de hace unos 70 años. Antes de la creación del mercado municipal, muchos de los puestos que están allí estaban en las faldas del Zócalo. Y nos podemos dar cuenta del tiempo en las vestimentas de las personas. Los hombres ropa de manta, sombreros, mujeres sus vestidos, y el grupo único presente desde aquel entonces, los mazahuas. Ellos son los primeros en llegar al Valle de Bravo o establecerse hace unos 900 años. Ahí en la parte de esas tierras. Y ahí enfrente, en la parte de arriba, tenemos catrinas. Estas son de cerámica de Morelia, Michoacán. La del medio por el traje típico huerránica o huichol de Jalisco. La de la derecha por el traje típico de la tehuana oaxaqueña. Y la de la izquierda por el traje típico purépecha. El pez y la red hacen alusión al lago de Pátzcuaro, Michoacán. Y para terminar de este lado, sin estar acercado, aquí al balconcito, una representación del balcón presidencial, como el que está en el Zócalo de Ciudad de México. Por fuera mano izquierda la bandera y por fuera mano derecha la campana. Este es de Jobre San Miguel de Guanajuato. Pueden tocar la campana si gustan, es como darle grito. ¿De verdad? Así es, todo, espero que les haya gustado el museo de lectura. Muchas gracias. ¿Gusta que les explique la de... Sí. Sí.